Nadamos en los océanos del agua helada de la ansiedad y ni siquiera vemos que estamos sufriendo. La realidad del dolor o el sufrimiento es uno de los principios básicos del Hinayana, las enseñanzas fundacionales del budismo. Hay sufrimiento y hay dolor. Alguien tiene que decirlo realmente. No es una conversación de cortesía, es una conversación seria. Existe el dolor. Y a menos que comprendamos y aceptemos el dolor, no tendremos ninguna forma de trascenderlo. El término sánscrito para sufrimiento es dukkha, que también tiene el sentido de ansiedad. Nos damos cuenta de que a lo largo de toda nuestra vida estamos luchando. Luchamos porque en nuestro ser sentimos que somos lo que somos y no podemos cambiar. Estamos constantemente ansiosos. ¿Por qué? Sabe Dios. Solo porque tenemos una bondad básica, una salud mental innata en nosotros, podemos sentir la contraparte de esa condición, que es incomodidad, ansiedad y confusión. Para hacer una fotografía, no solo se necesita luz, también es necesaria la sombra. El dolor procede de la ansiedad, y la ansiedad procede de la neurosis. La palabra sánscrita para neurosis es klesa, y la tibetana nyonmong. Nyon significa mala ventilación o congestión. Un grado alto de congestión nos lleva a la neurosis. Es, de hecho, la neurosis. En cualquier cosa que hacemos, experimentamos nyonmong. Cuando nos rascamos, hay nyonmong. Cuando comemos, hay nyonmong. Cuando nos sentamos en el váter, hay nyonmong. Y cuando nos sonreímos unos a otros, hay nyonmong. Desde el momento en que experimentamos una sensación de anormalidad e insalubridad continuada en nuestra vida ordinaria, podemos empezar a sentir que estamos siendo engañados. Si somos teístas, nos enfadamos con Dios, pensando que nos ha engañado. Si somos no teístas, maldecimos el karma. En cualquier caso, nos parece que hemos sido engañados por alguien en algún lugar. Así que empezamos a sentirnos resentidos y con dudas, y descubrimos que sentarnos en nuestro cojín de meditación es doloroso. No hay alivio ni relajación cuando estamos en el mundo samsárico. Siempre se está desarrollando algún tipo de lucha. Incluso cuando se supone que disfrutamos de la vida, existe sin embargo lucha y todo tipo de incomodidad. Podemos tratar de solucionar ese problema saliendo a un restaurante o al cine, o divirtiéndonos con nuestros amigos. Sin embargo, nada nos ayuda de verdad. Eso es lo que se llama la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento. En apariencia estamos atrapados sin esperanza ni salida alguna. Y una vez que estamos en esa situación, estamos siempre en ella, sufrimos continuamente. Las enseñanzas del Buda no nos dicen cómo salir de ese dolor o cómo hacerlo desaparecer. Solo dicen que tenemos que comprender nuestro estado de ser. Cuanto más comprendamos nuestro estado de ser, más comprenderemos por qué sufrimos. Lo que descubrimos es que cuanto más estamos en nosotros mismos, más sufrimos, y que cuanto menos estamos en nosotros mismos, menos sufrimos. Puesto que anhelamos curarnos de nuestra ansiedad, siempre estamos buscando un placer potencial, pero esa búsqueda es en sí misma dolorosa. Cada vez que buscamos placer, es siempre un placer doloroso. Sin excepción, el resultado final es completamente doloroso. Esa búsqueda del placer es la falta de lógica o la lógica deficiente de la existencia samsárica. Supón que te haces rico. Junto con ello, junto con el dinero, te llega la ansiedad producida por la posibilidad de perderlo. De este modo, ahora que eres millonario, eres incluso más ansioso. Considerar el placer desde el punto de vista del dolor es un tipo de instinto animal. Es el instinto de los reinos inferiores que existen en la situación humana. Si no tienes el punto de referencia del dolor, no te parece que puedas disfrutar de algo.
Por ejemplo, podrías haber comprado una botella de vino por $3.000. Muy dolorosamente, gastas tus $3.000 en esa botella de vino y dices: este es un excelente vino añejo, pago todo este dinero por él, ahora celebremos el acontecimiento. Pero sin embargo se convierte en una ocasión dolorosa. Estás preocupado. ¿Qué pasa si alguien no aprecia el vino? Llamamos a esto samsara del nuevo rico. El samsara es como la condición del nuevo rico. Es loco y estúpido, sin dignidad ninguna, y siempre se mantiene así. A menos que comprendamos los hechos de la vida, no podemos empezar a practicar el Dharma. Tener calor es lo que nos permite disfrutar de la natación. Tener frío es lo que nos permite llevar agradables ropas de lana. Esas contradicciones son naturales, no hay nada de extraordinario en ellas. Básicamente sentimos dolor, sufrimos. A veces nos acostumbramos a nuestro sufrimiento y a veces lo echamos de menos. Por eso, de forma deliberada, buscamos más sufrimiento. Esa es la manera samsárica de existir. El camino budista comienza con el Hinayana, el cual, en los términos de viaje de los 3 yanas o 3 vehículos, se podría denominar pequeño vehículo o vehículo inmediato. El Hinayana es muy práctico, muy pragmático. Empieza con la verdad del sufrimiento. Todos sufrimos. Una y otra vez redescubrimos ese sufrimiento o ansiedad. Durante la práctica de la meditación, esa ansiedad podría tomar la forma del deseo de entrar en un nivel de práctica superior, utilizando la meditación como una especie de chicle trascendental. Durante la vida cotidiana puedes descubrir esa miseria samsárica en tu vecindario y en tu entorno inmediato. Tal vez en relación con tus parientes, con tus mejores amigos, con tu trabajo o con tu mundo. Donde quiera que mires, la ansiedad siempre está allí. Tu ansiedad personal es lo que hace que dejes de lavar los platos. Es lo que hace que no dobles tus camisas de la manera adecuada o que no te peines bien. La ansiedad te impide por completo llevar una vida decente. Estás distraído por ella y constantemente metido en líos, ya sean estos sociológicos, científicos, domésticos o económicos. Esa ansiedad es muy dolorosa y está siempre presente. Cada día parece ser diferente al anterior. Sin embargo, cada día parece ser exactamente el mismo en términos de ansiedad. La ansiedad básica aparece en tu vida diaria a cada instante. Cuando te despiertas y miras a tu alrededor, puedes pensar en el café, en la comida o en darte una ducha. Pero al minuto de acabar tu café o tu desayuno, comprendes que la ansiedad sigue estando allí. De hecho, la ansiedad está siempre allí, merodeando y atormentándote durante toda tu vida. Aunque pudieras tener un gran éxito o lo que se considera como tal, en cualquier cosa en la que te esfuerces, estás siempre ansioso por esto o aquello. En realidad no puedes tocarla, pero la ansiedad está siempre ahí. Ver nuestro dolor tal como es supone una ayuda tremenda. De ordinario estamos tan absortos en él que ni siquiera lo vemos. Nadamos en los océanos del agua helada de la ansiedad y ni siquiera vemos que estamos sufriendo. Esa es la estupidez fundamental. Los budistas han comprendido que sufrimos, que la ansiedad existe. Debido a todo ello, también nosotros empezamos a comprender que hay posibilidad de salvación o liberación de ese dolor y esa ansiedad particulares. Según las enseñanzas Hinayana, tienes que ser muy práctico. Vas a hacer algo sobre el sufrimiento. En un nivel muy personal vas a hacer algo con respecto a él. Para empezar, puedes abandonar tu esquema de lo que idealmente quieres en la vida. Placer, disfrute, felicidad, puedes abandonar por completo esas posibilidades. A cambio, podrías tratar de ser amable con los otros, o al menos dejar de causarles molestias. Tu existencia puede causar dolor a alguien. Podrías intentar dejar de causar ese dolor. En cuanto a ti mismo, si te parece que tu ansiedad y tu deseo te son cómodos, deberías cuestionar esa perspectiva.
Al hacerlo, dejas un espacio al humor. En cuanto empiezas a ver el tipo de comunicación que se produce entre dolor y placer, comienzas a reír. Si tienes demasiado placer, no puedes reírte. Si tienes demasiado dolor, no puedes reírte. Pero cuando estás en el umbral del dolor y el placer, te ríes. Es como encender una cerilla. El punto principal de la primera noble verdad es comprender que existe esa ansiedad en tu ser. Podrías ser un gran erudito y conocer el camino budista de arriba a abajo, incluida toda la terminología, y sin embargo seguir sufriendo. Sigues experimentando la ansiedad básica. Investiga eso. En este punto no hablamos de un antídoto o de cómo superar la ansiedad. Lo primero es simplemente ver que estás ansioso. Por una parte, esto es como enseñar a tu abuela a sorber huevos, como dicen los ingleses, o como enseñar a un pájaro a volar. Por otra, realmente tienes que comprender el samsara. Estás en el samsara y realmente tienes que comprender eso. Antes de que se te haya enseñado algo sobre el samsara, no tienes ninguna idea de dónde estás. Estás tan absorto en él que no hay ningún punto de referencia. Ahora que estamos ofreciendo un punto de referencia, mira lo que haces. Mira dónde estás y qué eres en medio de todo ello. Este es un mensaje muy importante. Es el comienzo del mensaje más iluminado que alguna vez se pueda transmitir. En el nivel del Vairayana, podríamos hablar de la no dualidad de samsara y nirvana, o del despertar fundamental, o del flash de la liberación instantánea. Pero todo lo que pudiéramos decir está concentrado en este mensaje extremadamente simple. Tienes que reconsiderar dónde estás. Puede ser una perspectiva algo deprimente comprender que estás empapado por completo de esa cosa tan grasienta, pesada, oscura y desagradable llamada samsara. Pero esa comprensión es muy útil. Solo esa comprensión es la fuente de la realización de lo que llamamos Buda en la palma de la mano, el despertar básico ya en tu posesión. Esas posibilidades del Vairayana empiezan en este punto, justo aquí, al comprender tu ansiedad samsárica. Comprender esa ansiedad, que es muy frustrante y nada buena, es la clave para comprender dónde estás. La única manera de trabajar con esta ansiedad es la práctica de la meditación, el dominio de la mente o la práctica de samatha. Esa es la idea básica de pratimoksha o liberación individual, domesticarse a uno mismo. La manera de hacerlo, de desprenderte de esta ansiedad particular, es a través de la práctica concentrada de la disciplina de samatha. El principio del camino de Buddha-dharma es cómo puedes realmente salvarte de la neurosis samsárica. Tienes que ser muy prudente. Todavía no puedes salvar a los demás. Al practicar Buddha-dharma no puedes saltarte pasos. Tienes que empezar con el Hinayana y la primera noble verdad. Haciéndolo así, Mahayana y Vairayana llegarán de manera natural. La progresión de Hinayana, Mahayana y Vairayana está bien enseñada por el Buda y su linaje. Si no tienes un fundamento básico de Hinayana, no comprenderás las enseñanzas Mahayana de benevolencia y amabilidad amorosa. No sabrás quién está siendo benévolo con qué. Primero tienes que experimentar la realidad, las cosas tal como son. Es como pintar. Primero tienes que tener un lienzo. Luego, una vez que has preparado adecuadamente el lienzo, puedes pintar en él. Pero eso lleva un tiempo. El Vairayana es como el producto final de un buen principio. Por tanto, comprender el Hinayana y practicar la disciplina samatha es muy importante y muy eficaz. Tienes que trabajar con lo que tienes. El hecho de que tu cuerpo, tus palabras y tu mente sufren dolor. La realidad es que todos estamos atrapados en una neurosis samsárica. Todo el mundo, sin excepción. Es mejor que trabajes con la realidad que con ideales. Esa es una buena manera de empezar.
diseccionar la experiencia del sufrimiento. La senda del Dharma tiene sus cualidades y sus consecuencias. En la disciplina budista no teísta, trabajamos siempre con lo que hay. Investigamos nuestra propia experiencia, cómo nos sentimos, quiénes somos, qué somos. Al hacerlo descubrimos que nuestra experiencia básica es fundamentalmente un despertar y que esa experiencia es posible, pero al mismo tiempo hay un montón de obstáculos. Los principales son el ego y sus esquemas habituales, que se manifiestan en toda clase de formas, más vívida y visiblemente en nuestra experiencia de nosotros mismos. Sin embargo, antes de profundizar en nuestra investigación de quiénes somos o qué somos, tenemos que examinar nuestra noción fundamental de sí mismo. Esto se conoce también como el estudio de las 4 nobles verdades: la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento y la verdad del camino. Las 4 nobles verdades se dividen en 2 grupos. Las 2 primeras verdades, la verdad del sufrimiento y el origen del sufrimiento, implican el estudio de nuestra dimensión samsárica y de las razones por las que llegamos a ciertas situaciones o a determinadas conclusiones particulares sobre nosotros mismos. Las otras 2 verdades, la verdad de la cesación y la verdad del camino, implican el estudio de cómo podríamos trascender o superar el sufrimiento. Están relacionadas con el viaje y con la potencialidad del nirvana, la libertad y la emancipación. Se entiende el sufrimiento como el resultado del samsara y el origen del sufrimiento como la causa del samsara. Se entiende el camino como la causa de nirvana y la cesación del sufrimiento como su resultado. A este respecto, samsara significa situación de angustia y nirvana significa trascendencia de la angustia y de problemas tales como el desconcierto, el descontento y la ansiedad. La primera noble verdad es la verdad del sufrimiento. Se podría preguntar, ¿quién tiene autoridad para decir tal cosa? Descubrimos que la única autoridad que tiene una perspectiva sobre todo el asunto es el Buda. Él descubrió esto. Por eso se llama la primera noble verdad. Es muy noble y muy verdadera. Él comprendió de verdad por qué hacemos mal las cosas y nos lo indicó. Esa es la segunda noble verdad. Empezamos a comprenderlo y a estar de acuerdo con él porque experimentamos que hay una alternativa. Existe una posibilidad de plantearse las cosas globalmente de otro modo. Hay una posibilidad de evitar la desdicha y el dolor. No solo es posible, sino que ha sido experimentado y realizado por numerosas personas. La primera noble verdad, la verdad del sufrimiento, es un tema necesario y satisfactorio. La verdad del sufrimiento es muy verdadera, muy clara, bastante dolorosa también, y sorprendentemente un tanto graciosa. Para comprender quiénes somos y qué estamos haciendo con nosotros mismos, es del todo necesario comprender cómo nos torturamos. El proceso de tortura que nos imponemos responde a un esquema habitual, el instinto de imitación. Es algo que depende de nuestras vidas anteriores, que ha sido producido por ellas. Pero nosotros perpetuamos ese proceso y sembramos otras semillas kármicas. Es como si estuviéramos en un avión ya en vuelo y mientras estamos a bordo, empezásemos a planificar el futuro. Quisiéramos reservar nuestro próximo billete de manera que cuando lleguemos a nuestro destino podamos partir de inmediato hacia algún otro lugar. Al organizarnos de esa manera, en realidad no nos paramos en ninguna parte. Estamos continuamente reservando billetes para otro sitio y como consecuencia estamos todo el tiempo viajando. No tenemos ningún lugar donde detenernos y realmente no queremos detenernos. Si tenemos que quedarnos en el hotel de un aeropuerto, nuestra tendencia inmediata es impacientarnos y querer volar de nuevo. Así que llamamos al despacho y pedimos que nos reserven otro billete para ir enseguida a cualquier otro lugar. Hacemos eso constantemente, y ese continuo viajar empieza a producir una gran cantidad de dolor
y un tremendo sufrimiento. Por lo que se refiere a la noción de sí mismo, no somos en verdad una entidad individual per se, sino el conjunto de lo que se conoce como los 5 skandhas, o 5 agregados de la existencia: forma, sensación, percepción, impulso, conceptualización y conciencia. En este agregado, cada acontecimiento mental que se produce está causado por otro anterior. Así, si tenemos un pensamiento, este fue propiciado por otro pensamiento previo. Del mismo modo, si estamos en un lugar particular, estamos obligados a estar allí por una experiencia previa. Y mientras estamos allí, producimos otros acontecimientos mentales que perpetúan nuestro viaje en el futuro. Tratamos de crear continuidad, y eso es lo que se conoce como karma o acción voluntaria. Y de la acción voluntaria surge el sufrimiento. La primera noble verdad, la verdad del sufrimiento, es la primera percepción profunda del practicante del Hinayana. Es magnífico que éste tenga realmente las agallas, la valentía y la claridad de observar el dolor de manera tan precisa y sutil. Sin duda, podemos analizar el dolor y diseccionarlo. Podemos verlo como es, lo que significa un gran triunfo. Si estuviéramos completamente unidos a nuestro dolor, no podríamos hablar de él. Sin embargo, al contar la historia del dolor, no estamos perpetuando el dolor. Por el contrario, tenemos la posibilidad de saber qué es de verdad el sufrimiento. Eso es algo muy positivo. Las 8 formas del sufrimiento. En conjunto conocemos 8 formas de sufrimiento: nacimiento, muerte, enfermedad, vejez, pasar por lo que no es deseable, no ser capaz de mantener lo que es deseable, no lograr lo que se desea y la aflicción en general. Sea más sutil o más tosco, todo dolor encaja en una de esas 8 categorías. Las 4 primeras, nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, tienen su fundamento en los resultados del karma previo. Por eso se denominan sufrimiento heredado. Estos 4 tipos de sufrimiento son simplemente el tinglado en que nos vemos envueltos por el hecho de estar vivos. A las 3 formas siguientes, pasar por lo que no es deseable, no ser capaz de mantener lo que es deseable y no lograr lo que se desea, se les llama también sufrimiento del período que va del nacimiento a la muerte, y a la última se le denomina simplemente aflicción en general. El sufrimiento heredado. 1. Nacimiento. En primer lugar está el dolor del nacimiento. Cuando nace un niño, celebramos su llegada a nuestro mundo, pero al mismo tiempo ese niño ha pasado por un montón de dificultades. Es doloroso nacer, somos apretujados y empujados. El primer sufrimiento, el del nacimiento, puede no parecer válido, puesto que nadie recuerda su nacimiento. Puede parecer puramente un concepto el que una vez uno estuviera en el vientre de su madre, sintiéndose muy cómodo, nadando en leche caliente y miel, chupándose el dedo gordo o haciendo allí cualquier otra cosa. Se puede haber olvidado el nacimiento, pero está claro que antes había una sensación de satisfacción y que luego se fue expulsado de allí y hubo que dar una especie de salto, lo que sin duda debe haber sido doloroso. Aunque puedas haber olvidado tu nacimiento, si recuerdas o si observas a un niño experimentando el dolor del nacimiento, verás que es muy literal, muy común y bastante terrible. Al nacer se experimenta la primera exposición al mundo, que consiste en calor, frío y todo tipo de inconvenientes. El mundo está empezando a tratar de despertarte, intentando hacer de ti una persona mayor. Pero tu sentimiento como niño no es ese. Se trata de una lucha tremenda. Lo único que puedes hacer es llorar y despotricar con resentimiento ante tanto malestar. No puedes hablar, no puedes explicarte, y hay, en consecuencia, una sensación de incomprensión y de impotencia. Más generalmente, el dolor del nacimiento se basa en la resistencia a relacionarnos con las nuevas exigencias que nos llegan del mundo.
Aunque esto se aplica en primer lugar al nacimiento físico o al dolor literal de estar naciendo, el dolor del nacimiento también se puede aplicar a la vida ordinaria como personas maduras. Es decir, uno está siempre tratando de instalarse en una situación que se piensa que por fin se ha conseguido. Se ha planificado todo hasta el último detalle y de ningún modo se quiere cambiar de planes. Igual que un niño instalado en el vientre de su madre, no se piensa que alguna vez habrá que salir de ahí. No se acepta que hay que enfrentarse con el tremendo engorro de nacer. Este tipo de nacimiento tiene lugar continuamente. En tus relaciones has decidido cómo tratar con tus amigos y con las personas a las que quieres. Económicamente, sientes que has alcanzado un nivel de comodidad. Puedes comprar una casa cómoda, refrigerador, teléfono, aire acondicionado y todas esas cosas. Sientes que podrías permanecer durante mucho tiempo en ese útero materno. Pero entonces aparece alguien desde algún lugar y sin culpa ninguna por tu parte, o quizá por tu culpa, te quita la alfombra de debajo de los pies. Todo lo que habías planificado cuidadosamente para tratar de quedarte en ese refugio se ve alterado. En ese momento empieza el gran lío. Tienes que ir de un lado a otro, consultar a tus amigos, tu abogado, tu consejero espiritual y tu asesor financiero. Empiezas a correr de aquí para allá, como si te hubieran crecido 10 brazos y 20 piernas. No quieres nacer en el próximo mundo, pero por desgracia, la situación es que has nacido en el próximo mundo. Podrías salvar un poquito, un rincón diminuto, pero ese poquito te provoca tantos líos que no te satisface demasiado. Ser incapaz de instalarse en una situación nueva es doloroso. Piensas que puedes hacerlo, pero en el momento en que empiezas a conseguirlo, estás expuesto y tiene lugar otro nacimiento. Es exactamente como un bebé que es expulsado del vientre de su madre y se encuentra expuesto a otro mundo. No podemos instalarnos. Esa es la verdad. 2. Vejez. La segunda forma de sufrimiento heredado es el dolor de la vejez. Es muy incómodo ser viejo. De repente eres incapaz de hacer todo tipo de cosas. Dios sabe cuáles. También cuando eres viejo, sientes que ya no tienes tiempo. Ya no esperas con ilusión situaciones futuras. Cuando eras joven veías evolucionar el mundo, pero ahora no puedes contemplar los próximos 60 años con alegría y como una diversión. La vejez no es solo el hecho de ser viejo, es el proceso de envejecer, el avanzar desde la infancia hacia la vejez. Es un proceso en el que las cosas de tu vida van cambiando poco a poco. Con el tiempo hay menos fuerza, menos descubrimientos o redescubrimientos del mundo. Sigues probando, pero las cosas se vuelven familiares, ya han sido experimentadas. Puedes pensar que deberías hacer algo extravagante alguna vez, y tratas de hacerlo, pero nada sucede realmente. No se trata de que algo esté mal en tu mente o en ti mismo, sino de que algo está mal en eso de tener un cuerpo humano que está envejeciendo. Un cuerpo viejo es físicamente incapaz de relacionarse de la forma adecuada con las cosas. Cuando eras niño explorabas cómo manipular los dedos, las piernas, los pies, la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, las manos. Pero ahora todo tu sistema, cualquier cosa que puedas hacer en el nivel corporal, ya ha sido explorado. No has dejado nada por investigar. Ya sabes qué tipo de sabor vas a experimentar cada vez que pruebas algo. Si hueles algo, ya sabes exactamente cómo va a oler. Sabes lo que vas a ver, lo que vas a escuchar, lo que vas a sentir. Cuando envejecemos, las cosas ya no siguen teniendo para nosotros el mismo interés que antes. Ya hemos experimentado casi todo lo que existe en nuestro mundo. Una persona anciana que acaba de salir del Tíbet podría experimentar como cosas interesantes fenómenos como tomar una sauna, ver películas o ver la televisión. Pero la novedad desaparece rápidamente. Los nuevos entretenimientos que se ofrecen a las personas mayores duran solo unos pocos días, mientras que para quien está creciendo pueden durar años. El día en que por primera vez nos enamoramos de alguien fue muy hermoso, pero no recuperamos ese sentimiento.
El día en que tomaste tu primer helado fue genial, y el primer día que probaste el sirope de arce fue fantástico e inolvidable, pero ya has experimentado todas esas cosas. Envejecer es muy desagradable. Comprendemos que hemos recogido tanto que hemos llegado a ser como viejas chimeneas. Todo tipo de cosas han pasado por nosotros y nos hemos quedado con una enorme capa de hollín. Estamos hartos y no queremos ir a ningún sitio. No pretendo ofender a nadie, pero eso es la vejez. Y aunque algunas personas mayores se mantengan muy unidas y realmente bien, tienen que esforzarse demasiado. El sufrimiento que supone envejecer se puede aplicar tanto a la experiencia psicológica como al envejecimiento físico. Inicialmente se tiene la sensación de que uno puede hacer todo lo que quiere. Uno aprecia su juventud, destreza, encanto y buen estado físico, pero luego comienza a descubrir que no puede aplicar sus recursos habituales. Se empieza a deteriorar, comienza a venirse abajo. No puedes ver, ni oír, ni caminar. No puedes apreciar las cosas de las que solías disfrutar. En otro tiempo tenías esa buena sensación. Podías disfrutar de las cosas, y algunas solían parecerte estupendas. Pero si tratas de repetirlas ahora en la vejez, tu lengua está entumecida, tus ojos están apagados, tu oído es débil, las percepciones de los sentidos ya no funcionan bien. El dolor de la vejez se refiere a esa experiencia general de decadencia. 3. Enfermedad. La tercera forma de sufrimiento heredado es el dolor provocado por la enfermedad. La enfermedad es común a la vejez y a la juventud. Hay todo tipo de enfermedades físicas y semifísicas o psicológicas. La enfermedad se fundamenta en gran medida en el pánico esporádico de que algo pudiera ser terriblemente malo para ti o de que podrías morir. Depende de lo hipocondríaco que seas. Hay también enfermedades ocasionales poco correctas. Puedes decir, estoy resfriado, pero estoy seguro de que pasará. Afortunadamente, por lo demás, estoy bien. Pero no es tan frívolo como tú lo expresas en la conversación social. Algo más está ocurriendo. La enfermedad es una incomodidad. Cuando estás realmente enfermo, tu cuerpo te estorba tanto que quisieras poder abandonarlo todo. En particular, cuando te haces un chequeo en el hospital, sientes que has sido empujado a un mundo lleno de cristales rotos y puntas de metal afiladas. La atmósfera de hospitalidad propia de los hospitales es muy irritante. No es una experiencia de comodidad y ligereza. Hay una sensación de estar indefenso. Uno de los grandes temas del mundo occidental es el de ser activo y valerse por sí mismo y no depender de nada ni de nadie, ni siquiera para atarse los cordones de los zapatos. Por eso existe mucho resentimiento hacia esa situación de indefensión. Podemos experimentar la enfermedad como incomodidad. Si no tenemos una buena tostada para el desayuno, eso nos resulta muy irritante. El sufrimiento de la enfermedad incluye todo tipo de expectativas habituales que ya no podemos satisfacer. En otro tiempo solíamos conseguir lo que queríamos, y ahora esa situación se interrumpe. Nos gustaría consultar a nuestro médico para poder recuperar nuestros patrones habituales. Queremos que nuestros hábitos particulares se sigan manteniendo y no queremos abandonarlos, pues consideramos que eso es un signo de debilidad. Incluso nos sentimos amenazados si no podemos disponer de una buena tostada con mantequilla. Sentimos que nos han quitado la alfombra de debajo de los pies y se produce un pánico súbito. Ese es un problema al que el mundo occidental es particularmente propenso, porque estamos muy orientados hacia el placer. La enfermedad, aunque se basa en gran medida en el dolor y la anormalidad, se fundamenta también en el resentimiento. Te resientes si no te diviertes, y si te ves inmerso en situaciones excesivas, como la cárcel, estás resentido con las autoridades. Los primeros signos de muerte tienden también a producirse en la enfermedad. Cuando estás enfermo, te sientes físicamente abatido por la vida, con todo tipo de quejas, dolores y esfuerzos. Cuando eres atacado por la enfermedad, empiezas a sentir que pierdes tus hermosas alas
y las bonitas plumas que antes tenías. Todo está desordenado. Ni siquiera puedes sonreír o reírte de tus propias bromas. Estás completamente desmoralizado y te sientes agredido. 4. Muerte. Lo último, pero no lo menos importante, es el dolor de la muerte. La muerte supone la sensación de no tener ninguna oportunidad para seguir adelante en tu vida o en tu esfuerzo. La sensación de la amenaza total. Ni siquiera puedes quejarte. No hay ninguna autoridad ante la que puedas lamentarte por la muerte. Cuando mueres, sufres porque no puedes seguir con lo que quieres hacer, ni terminar la obra inacabada que sientes que tenías que realizar. Ahí está la posibilidad de la desolación fundamental. La muerte exige de ti que abandones completamente todo lo que amas en la vida, incluidos tus queridos rotuladores. Dejas todas esas cosas. No puedes seguir con tus patrones habituales. No puedes reunirte nunca más con tus amigos. Lo pierdes todo, cada una de las sencillas cosas que posees y todo lo que te gusta, incluida la ropa que te compraste y el pequeño tubo de pasta de dientes y el jabón que te gustaba usar para lavarte las manos o la cara. Todas las cosas que personalmente te gustan, todas las cosas que aprecias para estar a gusto contigo, todo aquello de lo que disfrutas en esta vida, todo eso, cada una de esas cosas, desaparece por completo. Te vas y nunca más volverás a tenerlas. Así, la muerte incluye el dolor de la separación. Hay otra sensación de dolor asociada a la muerte, debida al hecho de haberte identificado tan completamente con tu cuerpo. Puedes imaginarte perdiendo a las personas con las que estabas unido, tu esposa, tu marido, tu amigo más próximo, y puedes imaginar que cuando pierdas a tu mejor amigo, a tu esposa o a tu marido, te sentirás en el más completo anonadamiento. Puedes imaginar que esas posibilidades se hagan realidad en tu vida, pero ¿puedes imaginar que pierdes tu cuerpo? Cuando mueres, no solo pierdes a tu esposa, a tu marido o a tu amigo, sino que pierdes tu cuerpo. Es terrible, absolutamente espantoso. Nadie te lo impone, te lo impones tú a ti mismo. Tal vez puedas decir, no me he preocupado de mi cuerpo, no hacía comidas sanas y bebía demasiado, fumé demasiados cigarrillos. Pero eso no resuelve el problema. Decir adiós eternamente a tu propio cuerpo es muy difícil. Nos gustaría mantenerlo intacto. Si tenemos una caries en los dientes o un corte en el cuerpo, podemos ir al médico y arreglarlo. Sin embargo, cuando morimos, ese cuerpo dejará de existir. Será enterrado o reducido a cenizas. Todo desaparecerá y no tendrás ninguna manera de identificarte. No tendrás tarjetas de crédito, ni tarjetas de visita, ni carné de conducir. No tendrás ninguna forma de identificarte si es que te topas con alguien que pudiera conocerte. La muerte implica dejar todo lo que quieres, todas las cosas que te parecen tan valiosas y de las que dependes. Dejarlo todo, incluido el Dharma, muy posiblemente. Es discutible si tendrás recuerdos y suficientes huellas impresas en tu mente para volver a una situación nueva en la que florezcan las enseñanzas budistas. Tu nivel de confusión es tan elevado que con toda probabilidad acabarás siendo un burro. Particularmente no quiero abrumarte, pero esa es la verdad. Es la primera noble verdad, la verdad llana, aquella por la que podemos permitirnos hablar de estas sutilezas. Pero la muerte no es tan sutil, es terrible morir, absolutamente terrible. Piensas que puedes luchar contra la muerte. Puedes llamar a médicos, sacerdotes y filósofos y pedirles ayuda. Buscas un filósofo que tenga la filosofía de que la muerte no existe. Buscas un médico competente, alguien que ha luchado con la muerte millones de veces, esperando poder ser uno de aquellos que nunca tengan que pasar por la muerte. Buscas a un sacerdote que te dé la comunión y te diga que alcanzarás la vida eterna. Esto puede parecer gracioso, pero temo que sea realmente aterrador cuando pensamos en ello. Es terrible. En tu vida ordinaria, cotidiana, continuamente experimentas situaciones semejantes a la muerte.
La muerte es la intensificación hasta el límite de los 3 tipos anteriores de sufrimiento. Se empieza con el nacimiento y una vez nacido, comienzas a instalarte. Tiendes a soportar la vejez como un proceso comprensible e imparable, y puedes relacionarte con la enfermedad como una situación natural. Pero al final, descubres que todo el proyecto se acaba. Comprendes que nada dura mucho tiempo. Vas a ser derribado súbitamente y de repente te quedarás sin aliento. Eso es escandaloso. El sufrimiento del período entre el nacimiento y la muerte. Una vez analizado el sufrimiento heredado del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, llegamos al segundo nivel de sufrimiento. Este está relacionado con nuestra situación psicológica y tiene conexión con la época que va entre el nacimiento y la muerte. Hay 3 categorías: pasar por lo que no es deseable, no poder mantener lo que es deseable y no conseguir lo que se quiere. Nunca estamos satisfechos. Vamos siempre a toda velocidad y siempre estamos en un esfuerzo continuo. Nunca abandonamos. Siempre tratamos de conseguir los pocos cacahuetes que se quedan en un rincón de la lata. 5. Pasar por lo que no es deseable. La primera categoría es el dolor de pasar por lo que no es deseable. Nuestra actitud vital suele ser muy ingenua. Pensamos que podemos evitar los encuentros desagradables o las situaciones indeseables. Habitualmente somos bastante hábiles y tenemos éxito evitando esas cosas. Algunas personas tienen problemas tremendos y experimentan un desastre tras otro, pero sin embargo siguen tratando de evitarlos. Otras personas han llevado su vida con notable éxito, pero incluso ellas, a veces, descubren que sus mañas no funcionan. De repente se ven enfrentadas a una situación que es exactamente la contraria a la que quieren. Dicen: es terrible, Dios de los cielos, no esperaba esto, ¿qué ha sucedido? Luego, muy cómodamente, si tienen una forma de pensar muy intrigante, culpan a otra persona, y si no, se quedan abrumados con la boca abierta. 6. No poder mantener lo que es deseable. La segunda categoría es la inversa de la anterior. Es el dolor de tratar de agarrarse a lo que es deseable, fantástico, adorable, espléndido, magnífico. Es como si tratas de retener una buena situación y de repente hay una fuga. Eso que estás reteniendo entre tus brazos y a lo que tienes tanto cariño, comienza a desinflarse como un balón. Cuando esto sucede, empiezas a estar muy resentido o tratas de verlo como si fuera el problema de otra persona. 7. No conseguir lo que se quiere. Por debajo de las 2 categorías anteriores está una tercera, que consiste en que en general no podemos lograr lo que deseamos. Eso es lo que sucede. Puedes decir: un día me convertiré en una gran estrella de cine, o seré millonario, o un gran investigador, o al menos una persona decente. Me gustaría arreglármelas para que mi vida fuera siempre feliz. Tengo ese plan. No seré un santo ni un pecador, pero voy a ser feliz. Sin embargo, nada de eso se produce. Y aunque te conviertas en una gran estrella de cine o en millonario, alguna cosa inesperada surgirá, de modo que ser esa persona tampoco te ayuda. Empiezas a comprender que en tu vida hay otros problemas y que en general tu vida es muy desoladora. Nada te satisfará, nada colmará todos tus deseos en modo alguno. Rotundamente no. Algo no funciona bien. Que seas inteligente o estúpido no importa mucho. Las cosas no funcionan bien. Eso crea una tremenda ansiedad, caos e insatisfacción. Aflicción general. 8. El sufrimiento que todo lo impregna. La última categoría, el sufrimiento que todo lo impregna, es una forma de sufrimiento diferente por completo. Las 7 formas anteriores eran situaciones comprensibles de dolor y sufrimiento. La octava no es peor, pero sí más sutil. Es la sensación de aflicción general e insatisfacción que se mantiene continuamente, de forma ininterrumpida. Esta aflicción general que existe en nosotros no es reconocida.
hay solo la sensación de que nos interponemos en nuestro propio camino. Sentimos que somos un obstáculo para nosotros mismos y para nuestro éxito. Hay una sensación de pesadez, de vacío y de miseria que es eterna. Aunque estés pasando por el mejor momento de tu vida, un momento de un disfrute fantástico, siempre hay, sin embargo, una nota negativa. Las cosas no se cumplen al 100%. No puedes relajarte plenamente sin referirte al pasado o al futuro. Siempre tiene que haber un suspiro desde que naciste. La aflicción general o el sufrimiento que todo lo impregna se basa en la herencia de neurosis. Aunque experimentemos alegría o placer en nuestra vida, si es que lo sentimos, ese placer tiene un toque de acritud. En otras palabras, la acritud es parte de la definición del placer. No podemos experimentar solo una cosa sin tener algo con que contrastarla. Esa es la experiencia de espiritualidad más elevada. Siempre hay un poco de dulzura y de amargor. El sufrimiento que todo lo impregna está relacionado con el movimiento constante. Los pensamientos oscilantes que se adhieren a una situación tras otra o a temas constantemente cambiantes. Es como bajar de un coche y entrar en un edificio, y salir del edificio y entrar en el coche, y tener hambre y sentarte en un restaurante a comer, y vuelta a empezar. Está relacionado con lo que estás haciendo exactamente ahora. Nuestra vida consiste en un montón de cambios. Tras una situación de aburrimiento, esos cambios pueden parecer agradables y divertidos. Por ejemplo, si estamos en un viaje largo, salir del coche es bueno. Salir del coche y entrar en un restaurante es mejor. Pedir comida es mejor todavía. Y pedir luego un licor o un postre es lo mejor de todo. Estupendo. En estos casos las cosas parecen buenas y no experimentas nada malo en tu vida. Todo es ideal, excelente. No hay nada de lo que quejarse. Todo es consistente y fantástico. Pero incluso en ese tipo de sensación existe todavía un elemento de dolor. Esa sensación de satisfacción se basa en gran medida en no sentir ya el dolor que experimentaste antes. Es discutible en qué medida nos enfrentamos a experiencias anteriores y hasta qué punto estamos dispuestos a afrontar en la vida experiencias nuevas que se nos puedan presentar. Muy posiblemente podremos descubrir que lo que hacemos es adaptar las experiencias nuevas a nuestras viejas categorías. Al hacer eso no experimentamos satisfacción, sino dolor. En el budismo la satisfacción es insignificante. Cuando estamos satisfechos, podemos tener una sensación de realización y bienestar, pero al mismo tiempo está también la sensación de que eso es cuestionable. Así que nunca estamos plenamente satisfechos. Se supone que la última forma de sufrimiento, la aflicción en general, es tan sutil que solo puede ser percibida por las personas iluminadas. Solo ellas tienen una sensación contrastante con esa ansiedad, la sensación de ausencia de ansiedad. Sin embargo, aunque se ha dicho que es muy difícil que la gente comprenda este tipo de sufrimiento, en realidad no es en absoluto complicado. Realmente es muy simple. La cuestión es que, de ordinario, uno es inmune a su propio sufrimiento. Ha sufrido durante tanto tiempo que no lo nota, a menos que se vea afectado por problemas muy vívidos o muy graves. De esa manera, te asemejas a una persona anormalmente voluminosa. Una persona que pese 200 kilos puede estar alegre y feliz porque siente que todo ese peso es parte de su cuerpo. No le parece que cargar con tan enorme peso sea doloroso hasta que empieza a respirar mal o a darse cuenta de que tiene problemas de corazón. De manera análoga, también tú eres inmune a tu propio sufrimiento. Como llevas continuamente contigo tu carga de sufrimiento, te has acostumbrado a ella. Has aprendido a vivir con ella. En general, aunque lleves esa carga que perpetúa constantemente tus acontecimientos mentales negativos unida a ti, no la reconoces. Eres inmune al desastre de los klesas, confusiones mentales negativas, indeseables, de agresividad, pasión e ignorancia, que te vuelven estúpido y te mantienen en una situación errática. Eres inmune
a la sensación general de sufrimiento que se produce de forma continuada. Los 3 patrones de sufrimiento. Hemos dividido los 8 tipos de sufrimiento en sufrimiento heredado, sufrimiento del período que va del nacimiento a la muerte y aflicción en general. Sin embargo, el sufrimiento se puede describir también desde otra triple perspectiva: el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento que todo lo impregna. El sufrimiento del sufrimiento incluye las categorías de nacimiento, vejez, enfermedad, muerte y paso por lo que no es deseable. Se conoce como sufrimiento del sufrimiento, porque primero naciste, lo que es terriblemente doloroso, y para colmo te tienes que enfrentar a las enfermedades, la vejez y la muerte. Al haber nacido tienes sobre ti toda esa carga, y además de eso, pasas por cosas que no son deseables. Puesto que todos esos sufrimientos se amontonan de esa manera, se llama sufrimiento del sufrimiento. Una analogía es que tengas cáncer y encima estés en quiebra y tu casa se derrumbe sobre ti. El sufrimiento del cambio incluye 2 categorías: tratar de aferrarse a lo que es deseable y no conseguir o no saber lo que se quiere. En el primer caso descubres algo deseable que luego desaparece. En el segundo eres incapaz de descubrir lo que quieres, lo que te provoca una tremenda ansiedad. O bien no logras encontrar lo que quieres de verdad, o eso cambia continuamente. Una analogía para el sufrimiento del cambio es que estés en la celebración de tu boda y estalle una bomba en la mesa del comedor. Una analogía más suave sería estar en una opípara cena y descubrir que el postre es un desastre. El sufrimiento de la variabilidad incluye todo lo que tiene un buen principio y un mal final. El sufrimiento que todo lo penetra es el 8º tipo de sufrimiento o aflicción en general. Nuestra condición es prácticamente infeliz debido a la carga de los 5 skandhas, que perpetúan nuestra neurosis y nuestros patrones habituales de pensamiento. Debido a ello, empezamos a descubrir que, en general, nunca hemos experimentado una felicidad real. Hay una observación particular que quisiera hacer. No existe algo así como una felicidad real. Es un mito. En la forma en que lo entendemos, no existe nada semejante a una felicidad real en absoluto. Nos hemos esforzado mucho por conseguirla, tratando continuamente de cultivar la bondad o las cosas que nos procuran placer. Pero desde el principio estamos equivocados. Algo fue mal desde el comienzo. Tratamos de mantenernos en el camino equivocado por medio del ego y de nuestras fijaciones. Pero no podemos obtener ningún placer de la fijación, y al final todo se va por el desagüe. Sin embargo, podríamos empezar por el principio, sin fijaciones y sin cuelgues. Eso es siempre posible. Eso es lo que se llama la segunda parte de las 4 nobles verdades, la verdad de la cesación y la verdad del camino. Por cierto, la primera noble verdad no equivale al concepto teísta del pecado original. No has pecado y no estás siendo castigado ni arrojado a ninguna cárcel. Simplemente empezaste cometiendo un error. Por lo tanto, lo que experimentas es una sensación general de dolor, cuyo origen no puedes descubrir. Si pudieras averiguar de dónde procede, probablemente podrías resolverlo, pero no has conseguido hacerlo. Ahora bien, se puede empezar de una manera distinta, empezar de la forma adecuada, con mucha disciplina. Haciéndote más sensible al sufrimiento que todo lo impregna, tienes la posibilidad de vencerlo. En conjunto surgen montones de dificultades. Haber nacido es muy doloroso, y tener un cuerpo es también extraordinariamente doloroso. Por si eso fuera poco, estamos enfermos hasta que morimos. Morimos porque estamos enfermos. Puesto que hemos nacido, nunca hemos sido curados. De otro modo, no podríamos morir. En todo lo que hacemos, incluso en el nivel más alto del placer, hay siempre una ligera sensación de dolor. Así pues, el dolor es casi la textura total de nuestra vida, el agua con la que hacemos nuestra sopa, nuestra vida concreta.
Con respecto al sufrimiento, el dolor y el placer, cada vez que un elemento de sensatez empieza a aparecer, el dolor neurótico se debilita y se hace algo menos dramático y personal. Al mismo tiempo, debido a la claridad de la mente, el dolor mismo se hace más definido, no porque el dolor sea mayor, sino porque la confusión es menor. Por lo tanto, con mayor claridad, se experimenta el dolor más duramente, de manera más precisa y directa. Según el Abhidharma, las enseñanzas budistas sobre psicología y filosofía, el insensato siente el dolor como el efecto de un pelo en una mano, pero el sabio siente el dolor como el efecto de un pelo en el ojo. Así pues, el sabio siente mucho más dolor porque está más libre de neurosis. Siente el dolor real y la precisión real del dolor. Jamgon Kongtrul dice que la comprensión última del dolor es que uno no puede deshacerse de él, pero puede tener una comprensión superior del dolor. Así parece que son las cosas. En este punto estamos tratando de mantenernos a ras de tierra. Al principio, en el nivel del Hinayana, el budismo es algo tosco, pero es presentable a la gente. Está la idea de dolor y aflicción, y la idea de que realmente podemos salvarnos de esa aflicción si practicamos las enseñanzas. Esto puede ser elemental, pero es verdadero, y la gente lo entiende. Es real y honrado. No puedes psicologizarlo todo diciendo, tienes dolor, pero considéralo como no existencia, y luego dedicarte a tu análisis filosófico. Ese enfoque no ayuda mucho. Por eso tienes que permanecer en el nivel de la verdad primitiva. Y si lo investigas sutilmente, comprendes que no es en absoluto primitivo, sino que es algo muy elaborado. Tienes que presentar el Dharma como algo viable, de otro modo no es realmente comunicable a nadie, y se convierte en un cuento de hadas. Podrías decir, siéntate y practica, entonces saldrás de tu aflicción. No es exactamente una promesa o algo que te saques de la manga, sino algo cierto, muy simple. Al analizar la primera noble verdad, no estamos diciendo que alguien no debería haber nacido, no debería haber enfermado, no debería envejecer y nunca debería morir. Pero respecto al sufrimiento ocasionado por estas cosas, una persona puede experimentar la muerte sin dolor, la enfermedad sin dolor, la vejez sin dolor y el nacimiento sin dolor. No estamos interesados en ir contra las leyes y las normas del mundo fenoménico. No tendríamos budistas si no hubieran nacido. Así pues, me temo que va a haber que seguir con el nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Se puede superar el aspecto doloroso de todo ello, pero no se puede superar la totalidad. Los seguidores del Hinayana decían eso sobre el propio Buda, que nació y murió, así que en alguna medida estuvo sometido a la norma samsárica. Era puramente nirmanakaya, estaba en la tierra, no era un superhombre, era una buena persona, pero sin embargo tuvo que acatar las normas mundanas, tenía que alimentarse y tenía que morir. Y nosotros estamos en la misma situación. No tratamos de ir más allá de eso, no tratamos de refutar las leyes científicas. Podemos decir realmente que, como budistas no teístas, podemos liberar al mundo entero del dolor. Esa es la gran noticia, y lo hacemos de la forma apropiada, no adorando a alguien o tratando de caer en trance. Lo hacemos de manera metódica, científica, psicológica. Empezando por nosotros mismos, vamos extendiendo esa noticia a los demás. Es algo muy concreto y ordinario, y al mismo tiempo es muy extraordinario. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí
y por formar parte de la comunidad de saber y sentido.